A veces, en medio del silencio, cuando la casa está dormida y la noche parece susurrar secretos antiguos, algo dentro de ti se pregunta ¿qué habrá después del último suspiro? No es una pregunta que se haga en voz alta, no se dice en la mesa, no se comenta con los hijos, ni siquiera se murmura frente al espejo, pero está ahí, como una brisa que no se ve, pero se siente, como una presencia que no se puede nombrar, pero que vive en los rincones más profundos del alma. Hay un miedo que casi nadie confiesa, el miedo de dejar de existir, el miedo de no ser recordado, de que la vida se apague como una vela olvidada en la madrugada. Hay quienes temen un castigo, otros simplemente temen el olvido, y muchos, en silencio, imaginan el más allá como una especie de juicio inquebrantable, como si la muerte fuera una sentencia escrita por alguien que no conoce nuestras lágrimas. Pero, ¿y si la muerte no fuera un fin, sino un nacimiento? ¿Y si lo que llamamos morir fuera apenas abrir los ojos en otro amanecer? Chico Xavier decía que el desencarne es como despertar después de un largo sueño, y que nadie muere sin compañía, que siempre hay manos extendidas, aun cuando no las veamos. El problema es que nos enseñaron a temer, nos mostraron imágenes del umbral como castigo, como si fuera una prisión para las almas perdidas. Pero André Luis, a través de la psicografía de Chico, nos reveló otra verdad. El umbral no es un castigo, es una escuela, una zona de transición, un espacio donde la conciencia se acomoda al nuevo estado de existencia. Y aún así, es normal que duele, es normal que el alma sienta temor. Nadie cruza la frontera entre los mundos sin estremecerse, nadie deja el cuerpo sin una lágrima que no sea vista. Nadie parte sin llevar en el pecho las memorias del amor, del error, del deseo de haber vivido más o de haber amado mejor. Entonces, ¿qué sucede en las primeras horas después del desencarne? ¿Qué ve el alma? ¿Qué siente? ¿Qué escucha? ¿Qué recuerda? ¿Qué encuentra del otro lado? Muchos creen que encontrará cielo o infierno, como si fueran lugares fijos, paisajes ajenos. Pero el espiritismo nos dice que son estados del alma, que la conciencia, al desprenderse del cuerpo, crea sus propias visiones, que lo que ves depende de lo que has sembrado, que el amor deja puertas abiertas y la culpa, paredes que oscurecen. Cuando la vida se apaga aquí, se enciende allá, y el primer impacto suele ser el más profundo, porque la mayoría de los espíritus no se dan cuenta de inmediato de que han partido. Sienten, piensan, se mueven, pero ya nadie les responde, ya nadie los abraza, ya nadie los ve. El espíritu, al salir del cuerpo, aún se cree vivo en la carne, intenta hablar, intenta caminar, intenta explicar que está bien, pero sus palabras ya no tienen eco en este mundo. Es como gritar bajo el agua y solo recibir el silencio como respuesta. Esa es la primera confusión, el primer desconcierto, una mezcla de incredulidad, angustia y soledad. No porque haya castigo, sino porque hay desconexión, porque la mente no acepta lo que el alma ya sabe. Muchos espíritus, como narran cartas y relatos recogidos por Chico, permanecen por días, incluso semanas, junto a sus seres queridos, sin comprender por qué no les contestan. No entienden el llanto, no comprenden el funeral, se desesperan. Algunos gritan, otros imploran, pero sus voces se pierden en la frontera de los planos. Y aquí entra un punto clave que pocos comprenden. El pensamiento es la brújula del espíritu. No es el acto de morir lo que define el camino, es la vibración mental con la que se parte. Si hay paz, hay luz. Si hay apego, la oscuridad se prolonga. Si hay culpa, el velo se espesa. Si hay amor, el camino se suaviza. Chico Xavier solía decir, no hay tinieblas sin puerta de salida. Solo hay espíritus que aún no se han dado cuenta de que pueden caminar hacia la luz. Y esa luz no es una lámpara externa, es una vibración interna, es la paz conquistada en vida, es la humildad de quien reconoce que aún tiene que aprender. No todos ven la luz al partir, no porque no exista, sino porque están mirando hacia otro lado. Algunos están demasiado atados a lo material, otros atrapados en remordimientos, algunos más presos del miedo. El alma que no se perdona se esconde de sí misma, y el alma que se esconde no ve el sol de la mañana espiritual. Y es aquí donde aparece el umbral, no como un castigo, sino como un espejo, un lugar donde cada uno ve el reflejo de su propia conciencia. André Luis lo llamó región de sufrimiento, pero también de aprendizaje. Allí se camina con los recuerdos, se escucha el eco de las elecciones, se siente el peso de lo que no se dijo, de lo que no se resolvió. Pero no todo es sombra, porque incluso en el umbral hay presencia, hay oración, hay amor velando, y hay momentos de despertar, como cuando alguien, después de un largo llanto, escucha una canción que le recuerda quién es. Así es el llamado de los mentores espirituales, una vibración suave, como un susurro entre pensamientos. Ya es hora, puedes venir. Cuando el espíritu acepta que ha partido, algo dentro de él se aligera. Entonces,
comienza a verse tal como es, ya no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Y lo que ve, lo transforma. El cuerpo espiritual, el periespíritu, comienza a tomar forma consciente. No es un cuerpo hecho de carne, sino de luz y memoria. Allí se reflejan no las arrugas del rostro, sino las marcas del alma. Las culpas, los amores, los miedos, los aprendizajes, todo está impreso en ese cuerpo sutil. André Luis, en su primera experiencia fuera del cuerpo, se vio enfermo, débil, perturbado, porque su mente aún estaba apegada a los hábitos del mundo físico. Pero con el tiempo, a través del servicio, de la humildad y del perdón, fue recobrando su luz y su forma espiritual comenzó a cambiar. Es que el alma también tiene rostro, pero no es el que vemos en el espejo, es el que mostramos cuando amamos, cuando servimos, cuando pedimos perdón. Ese rostro es el que reconocen los espíritus del otro lado, y entonces comienzan a llegar los sonidos del más allá, no sonidos como los que escuchamos aquí, sino vibraciones, sentimientos que se traducen en melodías, intuiciones que se convierten en palabras, cánticos que solo el corazón puede comprender. Porque el mundo espiritual no se oye con los oídos, se percibe con la conciencia. Los espíritus que parten en paz suelen escuchar voces conocidas, preces antiguas, canciones de infancia, palabras de consuelo y a veces solo un silencio dulce que lo dice todo. Llegaste, ya puedes descansar. Y es cuando aparece la sorpresa más hermosa, el reencuentro. Porque nadie parte solo y nadie llega solo. Quien amó es esperado. Quien lloró por amor es recibido con amor. Quien oró es abrazado por esa misma oración. Chico Xavier narró muchas veces el momento en que una madre, al despertar del otro lado, encontró a su hija esperándola. No fue un sueño, no fue una ilusión, fue un reencuentro real. Dos almas que se reconocen, que se funden en un abrazo que no necesita cuerpo, en una mirada que no necesita ojos, en un amor que no conoce distancia. Y aún así, hay quienes no logran despertar del todo, porque están exhaustos, porque el dolor fue muy grande, porque la partida fue abrupta, porque la conciencia aún necesita silencio. Entonces el espíritu duerme, no un sueño como el nuestro, sino un estado de reposo profundo. Emmanuel comparaba este momento con el casulo de una mariposa. Antes de volar, es necesario recogerse, sanar, soltar las alas lentamente, y solo cuando el alma está lista, despierta. Lo que ve al abrir los ojos no siempre es el cielo que imaginó. A veces es un jardín, a veces es una casa simple, a veces un campo sereno. Pero no importa el escenario, lo importante es la sensación. Y esa sensación es de verdad, de serenidad, de que todo, a pesar del dolor, de los errores, de la separación, tenía un propósito. Y allí, en ese primer amanecer, la alma se encuentra consigo misma. Ese instante, ese primer amanecer del otro lado, no es un premio, ni una recompensa, ni un castigo. Es simplemente el resultado natural de lo que la conciencia ha cultivado durante la vida terrenal. Allí no hay jueces, ni fiscales, ni acusadores. Solo hay verdad. La verdad de lo que uno fue. La verdad de lo que uno sembró. La verdad de lo que uno eligió sostener, incluso cuando tuvo miedo. Chico Xavier decía que en ese despertar espiritual, la alma se encuentra ante la alborada de la verdad. Ya no puede fingir, ya no puede escapar, pero tampoco necesita temer, porque el amor no condena. El amor revela. El amor acoge. El amor transforma. Y sin embargo, muchas almas, incluso después de haber partido, siguen sufriendo. No por lo que sucede allá, sino por lo que no resolvieron aquí. El peso de la culpa, las promesas no cumplidas, los resentimientos que se arrastraron hasta el final, las palabras que no se dijeron, los abrazos que se negaron, las despedidas que no fueron completas. Hay espíritus que permanecen en conflicto, no porque el plano espiritual los retenga, sino porque su propia conciencia aún no se ha liberado. Quieren regresar, quieren enmendar, quieren volver el tiempo atrás, pero el tiempo ya no responde a sus deseos. Solo queda aceptar, llorar lo que fue y perdonar lo que no pudo ser. La psicología espírita habla de este proceso como una forma de catarsis espiritual, una limpieza profunda del alma, como cuando una herida, para cicatrizar, primero debe supurar. Así es el dolor después del desencarne. No es eterno, pero sí necesario, porque purifica, porque desnuda la verdad, porque abre espacio para algo nuevo. Y llega un momento en que el alma se atreve a dar el primer gesto de liberación, el perdón. No el perdón aprendido en los libros, no el perdón superficial que dice, ya pasó, sino ese perdón que viene con lágrimas, que nace del fondo, que dice, yo también me equivoqué, pero quiero empezar de nuevo. Chico Xavier documentó muchos casos de espíritus que al perdonarse a sí mismos,
después de años de oscuridad, comenzaron a recuperar su luz. No fue mágico, no fue inmediato, pero fue real. Y ese es el milagro más auténtico, el que sucede dentro de uno mismo. Y entonces la luz aparece, no una luz que ciega, sino una luz que acoge, que calienta, que acaricia, que guía. Los mentores espirituales se acercan, no para juzgar, sino para extender la mano, para decir, te estábamos esperando. Algunos se presentan con rostros conocidos, otros con vibraciones que el alma reconoce, aunque nunca haya visto. Pero todos llevan el mismo mensaje. No estás solo, nunca lo estuviste. Emmanuel escribió que el alma que despierta con humildad jamás camina sola, porque el universo espiritual se mueve por resonancia, y toda alma que desea volver a la luz encuentra un camino, no importa cuán larga haya sido la noche. Y así, poco a poco, el espíritu comienza a caminar, a comprender, a liberar, a agradecer, a prepararse para una nueva etapa, que no es necesariamente la reencarnación inmediata, sino un proceso de reconstrucción interna, un tiempo de servicio, de estudio, de reparación amorosa, porque nadie se pierde para siempre, nadie está condenado al abismo eterno. El espiritismo consuela cuando dice, no hay infierno sin salida, no hay alma sin redención, pero también recuerda, lo que construyes en la tierra te espera en el cielo interior. Por eso, no temas la muerte, pero tampoco la ignores. No vivas como si el fin nunca fuera a llegar, porque llegará, y cuando llegue, lo que llevarás contigo no será el dinero, ni los títulos, ni las culpas innecesarias. Será el amor, las intenciones, las decisiones silenciosas que tomaste cuando nadie miraba, las oraciones que hiciste llorando, las veces que elegiste el bien, aun cuando no te lo agradecieron. La muerte no es un castigo, es una travesía, y cada travesía necesita preparación, no preparación material, sino espiritual. Un alma preparada no es la que sabe todo, sino la que confía, la que ama, la que, aun con miedo, dice, estoy dispuesta. Y si algún día ese día llega, porque todos vamos a morir, y eso es lo más sagrado de la vida, que tu alma despierte suave, que vea luz, que escuche cantos, que sienta paz, que encuentre a quienes amó, que se reconozca sin vergüenza, que sepa que todo valió la pena, porque al final el gran secreto no está en lo que dejamos, sino en lo único que cabe en el corazón del alma, es el amor que supimos dar. Tal vez en este momento te preguntes, ¿estoy preparado? No respondas con prisa, mira adentro, siente, respira y pregúntate, ¿qué estoy cultivando hoy para mi primer amanecer del otro lado? La buena noticia es que aún estás a tiempo. Si estás respirando, estás a tiempo. Si puedes sentir, estás a tiempo, no para temer, sino para transformar. Hoy, solo por hoy, descansa en la fe de que la muerte no será el fin, será un comienzo, y que el amor, ese amor que aún duele, que aún late, que aún espera, no se apaga, solo cambia de forma, porque el reencuentro no es una promesa, es una certeza. Y si esta certeza tocó tu alma, si esta palabra resonó en tu silencio, entonces únete a nosotros, suscríbete. Aquí nadie está solo, aquí todas las almas tienen un lugar, aquí caminamos juntos hacia la luz, porque después del último suspiro comienza el primer amanecer.